Así es, y hoy la protagonista es la ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Alexandra Álava, quien está en nuestros estudios, y le damos la más cordial bienvenida. Señora ministra, buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, explíquenos qué les llevó a suspender esta etapa de la revisión de impugnaciones en cuanto al concurso. Bueno, creo que es importante la aclaración. El concurso definitivamente no está suspendido. Es la etapa de la revisión, es una ampliación de plazo. El Arcotel, en esta etapa de revisión de solicitudes, es importante saber que en esta etapa se recibieron 311 solicitudes, que digamos incluían algo más de 600 frecuencias. Y, por supuesto, dentro de esta etapa de revisión existen temas como, por ejemplo, revisiones a lo que son aspectos técnicos, que en su momento necesitarán ciertas verificaciones en campo para hacer ciertas mediciones. Hay otro tipo de revisiones que involucran a otras entidades, por ejemplo, temas de SRI, por lo cual hay que entender bien a qué se refiere este tema. No es una suspensión del concurso, el concurso sigue. De hecho, a la fecha tenemos ya 228 solicitudes que han pasado ya a Cordicom y que están siguiendo con el camino normal. Lo que sucede es que Arcotel, en la medida de pues sus capacidades a nivel de cantidad de gente que está involucrada en este proceso, va a ir sacando de manera paulatina, lo antes posible, por supuesto, todas las siguientes solicitudes en revisión que están de alguna manera esperando este tipo de resultados, tanto técnicos como de otras. Cuando usted nos dice han sido aprobadas 228 solicitudes, ¿significa que son nuevas frecuencias, ratificación de frecuencias? No, son, entendamos cómo es el proceso, Hernán. Había esta etapa en donde se realizaba el concurso en Arcotel, y una vez que se revisan estas solicitudes, las 5 mejores puntuadas deben pasar a Cordicom para que sea analizado su plan comunicacional. Lo que se hizo en este momento es empezar a pasar aquellas frecuencias, por ejemplo, que no tuvieron ninguna observación en las solicitudes de revisión. Entonces hay frecuencias que simplemente cuyos solicitantes no presentaron ningún recurso de revisión, ellos están listos para pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? El análisis del plan comunicacional en Cordicom. Entonces empezamos a pasar estas solicitudes hacia allá, y ya Cordicom tendrá que continuar con el proceso que tienen ellos para evaluar ese plan comunicacional. Una vez que se tome la decisión, como es conocido ya por todos, se generará el informe vinculante para que regrese al Arcotel para la firma de los títulos habilitantes. Entonces sí quiero ser bastante enfática en el tema. El concurso no está suspendido. Y este es un proceso que tiene varias etapas. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿se está cumpliendo con lo que establece la Constitución, la propia Ley de Comunicación, en el hecho de que las frecuencias van a ser distribuidas equitativamente, o 33, 34? Claro, en función de eso, por supuesto, se han generado las acciones afirmativas dentro del concurso, precisamente para fortalecer y promover el hecho de la participación de los medios de comunicación comunitarios, quienes de alguna manera históricamente fueron relegados y pues por supuesto no tenían la posibilidad de acceder al espectro radioeléctrico. De esta manera, con las condiciones establecidas tanto en la Ley de Comunicación como en las bases, se está promoviendo esta redistribución. ¿Qué podría suspender este proceso de adjudicación de frecuencias? Porque ha habido cuestionamientos, sobre todo de quienes están ahora en el tema político electoral, señalando que el concurso está viciado de irregularidades. Sí, lamentablemente por el proceso, entiendo yo que estamos viviendo este tema, se ha politizado, se está desinformando a la ciudadanía, de hecho, con información que confunde en su mayoría. La verdad es que no hay absolutamente ninguna razón por la cual nosotros suspenderíamos el proceso. El proceso está en marcha. Creo que hay mucha gente que ha hecho grandes esfuerzos, muchos solicitantes que definitivamente en el pasado jamás iban a poder acceder a una frecuencia, que en este momento están legítimamente concursando, y por respeto a todo ese trabajo que se ha hecho, definitivamente no hay ninguna razón para pensar en la suspensión del concurso. Ahora, señora ministra, hay en las calles nosotros podemos observar manifestaciones por parte de algunos medios de comunicación que de alguna manera se sienten perjudicados en este proceso. ¿Cuál sería el mensaje desde la institución que usted preside en ese sentido? Porque no consideran la experiencia y las inversiones, señor. Exactamente, son sobre todo radios, ¿no? Sobre todo medios de radiodifusión que tienen muchísimos años de experiencia al aire y que tienen pues
pues una cantidad de seguidores y están convocando inclusive a través de los medios digitales para que se pronuncien a favor de que se les mantenga la frecuencia. ¿Qué se les puede decir en ese sentido? Verónica, y ciudadanía, o sea, yo creo que primero tenemos que entender cuál es la situación. Nosotros tenemos un espectro radioeléctrico que es de propiedad de todos los ciudadanos, del Estado. Históricamente, este espectro fue de alguna manera distribuido a puerta cerrada en el pasado a través del CONARTEL. Esto también lo hemos comentado en varias oportunidades ya, en donde había una distribución, nadie la conocía, era absolutamente discriminatoria. Teníamos solicitudes, de hecho, en la documentación que reposa en las instituciones, podemos evidenciar que había solicitudes de medios por 18 años consecutivos que nunca se atendieron. Y no hay una razonabilidad para no haberlo hecho, así como había medios que había cierta manejo interno en donde las frecuencias de alguna manera se iban perennizando dentro de un medio de comunicación. Entonces, ¿cómo opera esto? En realidad, la concesión de frecuencias es la autorización que el Estado le da a una empresa, a un medio de comunicación, puede ser un medio de comunicación público, privado, comunitario, pero es la autorización que le da para acceder de manera temporal. Cuando hablábamos antes de la ley de comunicación de estas concesiones, hablábamos de concesiones que debían durar 10 años. Pero nadie le decía a la ciudadanía que esos 10 años se renovaban automáticamente. Y tampoco nadie le dijo a la ciudadanía que se podían heredar. Entonces resulta que, claro, estos medios de comunicación, que en este momento tal vez hasta es entendible, ellos creen que son dueños de las frecuencias. Y el mensaje que le mandan a la ciudadanía es que se ven afectados porque después de toda su experiencia, después de esos 40 años. Y la inversión que han realizado. Y la inversión que se ha realizado y que se reconoce, claro. Se reconoce en el concurso, se reconoce con una puntuación especial para quienes han hecho esas inversiones. Pero hay que entender que cuando uno entra en este tipo de negocio, digamos, porque finalmente son empresas privadas de medios de comunicación que entran a un negocio, tienen que entender que están accediendo de manera temporal a una frecuencia. Lo que busca esta ley de comunicación es, ahora de hecho las concesiones son de 15 años, prorrogables por una vez 15 años más, y después tienen que salir a concurso otra vez. Esto que está sucediendo de medios de comunicación que tienen 40 años, no debe suceder nunca más si no ha sido a través de un concurso legítimo. Ustedes son comunicadores. Yo desconozco si ustedes son dueños de medios de comunicación, pero yo creo que ustedes tienen todo el derecho. Ustedes tienen todo el derecho de tener dentro de su plan de crecimiento como profesionales el hecho de soñar con, bueno, yo tengo el derecho, y la LOC es muy clara en el artículo 33 y 34, todas las personas tienen el derecho de crear un medio de comunicación y de acceder a una frecuencia. Lo que nosotros buscamos es lograr eso. Pero por 15 años y nada más. Usted, de acuerdo a la ley de comunicación, de acuerdo a la ley de telecomunicaciones, con el tema del otorgamiento de títulos habilitantes, pueden llegar a 15 años y se puede renovar por una sola vez, 15 años más. O sea, sería 30 años el máximo de tiempo que uno puede disponer o aspirar a tener. Un recurso del Estado que es de todos durante 30 años. Entonces, su plan de negocios tiene que estar orientado de esa manera. Después de esos 30 años, si es que se diera el caso, usted tiene que salir otra vez a concursar. Y eso descalifica a quienes, por ejemplo, están reclamando que no se toma en cuenta la experiencia y las inversiones. ¿Los descalifica por haber estado ya mucho tiempo en No, por supuesto que no. Ellos concursaron de manera legítima. ¿Por qué concursaron ellos? Porque sus frecuencias se encontraban vencidas. Acordémonos que al concurso salieron 1.472 frecuencias, de las cuales 997 estaban vencidas, entre ellas estos medios de comunicación. Estaban vencidas habiendo operado ya más de, bueno, ellos dicen 30, 40 años. Entonces no los descalifica para nada. Esa es otra aclaración que me gustaría hacer. El concurso no ha terminado, por lo cual no hay ganadores ni perdedores. No hay una decisión todavía. Así que ellos todavía están en la siguiente etapa. Bueno, mejor dicho, todavía falta la siguiente etapa en donde se va a evaluar el plan comunicacional. Yo creo que este tipo de radios, con toda la experiencia que tienen, seguramente fortalecieron y presentaron un excelente plan comunicacional, por lo cual no deberían sentirse preocupados por este tema. Lo que pasa es que el tema también aparece porque, claro, hay una situación política de por medio. Son precisamente radios que no precisamente hacen comentarios a favor del gobierno, y que la gente que respalda y sale a las marchas está allí
sí por eso. Esa es otra, digamos, otra cosa que a mí me gustaría dejar sentado. Hacen opinión pública, ¿no? La línea editorial de este radio definitivamente no tiene nada que ver. Creo que yo les he explicado no pesa cuál la es. Línea editorial. Por supuesto que no. De hecho, ni siquiera el plan comunicacional lo que determina es, digamos, cuál va a ser la estrategia de comunicación. Tampoco evalúa contenidos. Entonces, en este concurso tampoco se están evaluando contenidos. No es cierto que en este momento existen ciertas influencias porque tienen una línea editorial contraria al gobierno, se están tomando este tipo de medidas. Creo que técnicamente, como siempre lo hemos repetido, hemos blindado este concurso y estamos de alguna manera cumpliendo estrictamente lo que nos manda la ley de comunicación y lo que son las bases del concurso. La ley de comunicación es positiva en todos sus aspectos y yo creo que la ciudadanía debe verlo de esa manera. ¿Y por qué no dejar el concurso para que sea el próximo gobierno el que resuelva el tema de frecuencias? El concurso está avanzando, no tenemos ninguna razón para suspenderlo. ¿Cuándo tendrán ustedes la última etapa concluida? ¿Cuándo se podría dar ya los resultados finales del mismo? Bueno, como yo les había comentado, esto es un trabajo interinstitucional. Tenemos una segunda etapa que depende de Cordicom. Definitivamente yo creo que habría que validar con ellos cuál es el tiempo estimado que se van a demorar. ¿No tienen un plazo, tal vez, señora ministra? No, en este momento lo que tenemos es pues digamos, el compromiso con la ciudadanía, con el proyecto de sacar adelante lo antes posible los resultados. Yo le preguntaba, y esta es mi última pregunta para usted, señora ministra, el tema de dejar el concurso para que resuelva el próximo gobierno, porque también se ha escuchado de irregularidades. Por ejemplo, el caso de haber exigido, de supuestamente haber existido una exigencia de $200,000 por una frecuencia, por el cual un ex asesor del actual vicepresidente candidato está prófugo. Sí, bueno, ese lamentable hecho que se dio, que fue absolutamente aislado del concurso, vamos a recordar también que fue un hecho que fue denunciado por nosotros mismos y bueno, está en las instancias judiciales. Si estaba en medio el otorgamiento de frecuencias a cambio de dinero. El personaje involucrado en esto no tiene nada que ver con el concurso. El concurso, entendamos que el concurso se estaba desarrollando en Arcotel. El concurso estaba desarrollándose en Arcotel a ese momento y ahí es donde se evaluaban todo lo que son los planes, los requisitos jurídicos que tenían que cumplir. Nosotros definitivamente lo consideramos un hecho aislado porque esta persona no tenía absolutamente, ni tiene absolutamente nada que ver con el proceso. Nuevamente retomo lo que usted dice, ¿por qué no el próximo gobierno? El próximo gobierno, de alguna manera, dentro de todo lo que se oye, igual como se ha politizado tanto este tema, realmente yo creo que lo que buscan es justamente desinformar, crear oscuridad alrededor del concurso, porque no les conviene. Por supuesto, cuando esto funcionaba de otra manera, antes de la ley de comunicación, nunca tuvimos una observación, nadie nunca dijo que esto debía ser de una manera diferente. Yo creo Pero ocurre también en el pasado cercano, ministra. Hay personas que tienen más de una emisora, cuando la ley prohíbe los monopolios. No, a ver. Hay casos, ¿no? Pero ahorita por eso estamos hablando del concurso. ¿Qué es lo que debería pasar en nuestro país después? Y la gente debería acostumbrarse, los medios de comunicación deberían vivir en ese país en donde se accede a los medios de comunicación a través de concursos. Eso es lo que estamos haciendo. No sé cómo sería y no sé de qué casos usted me habla, pero puntualmente en este país nadie puede acceder a una frecuencia si no es a través de un concurso, si es un medio de comunicación privado o un medio de comunicación comunitario. Y con esa realidad deberíamos vivir porque así es. Todos tenemos derecho de acceder a un recurso del Estado. Muy bien. Señora ministra, muchísimas gracias por la información que nos aclara. Muchas gracias. Alexandra Álava, ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.